Muy buenos días, tardes, noches, chicos. Depende el momento en el que estén viendo este video. Bueno, vamos a arrancar con la clase 21, recordando que estamos en la unidad de función lineal. Ya en las clases anteriores estuvimos repasando la definición de qué es una función, la particularidad de una función lineal, que tiene como gráfica una línea recta, y las principales características que tenemos que analizar en la gráfica de una recta. ¿Sí? Tenemos que analizar la pendiente, que es la inclinación que tiene la recta con respecto al eje de las abscisas, al eje X, y la ordenada al origen, que es el punto en donde la recta, la gráfica de la función, corta al eje Y, al eje de las ordenadas. Bien, en la clase de hoy, en la clase 21, vamos a analizar rectas particulares. ¿Sí? Vamos a comparar la ecuación de dos rectas paralelas y dos rectas perpendiculares. ¿Sí? Primero, recordemos, ¿sí? Cuando dos rectas son paralelas, lo primero que me dicen, cuando no se cortan, profe. Bien, justamente no se tocan, tienen una misma inclinación, y ahí es donde vamos a analizar la pendiente, porque tiene que ver con la inclinación de las rectas, ¿sí? Y dos rectas perpendiculares son perpendiculares cuando se cortan en un punto, formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Se cortan de manera perpendicular. Bien, estuve pensando si lo hacía con GeoGebra o con la pizarra. Bueno, después vamos a trabajar con GeoGebra, vamos a ver también el comportamiento de las funciones, pero para adentrarnos y para comenzar, decidí utilizar la pizarra y mi viejo amigo el transportador, ¿sí? Bien, yo les envié la teoría, ¿sí? Todo muy prolijito, muy bonito, pero siempre me gusta, en realidad esto siempre de chico me gustó y calculo que algunos de ustedes quizás también, y siempre recomiendo el preguntarse el por qué, porque a mí me pueden decir, por ejemplo, dos rectas son perpendiculares cuando tienen la misma pendiente. Bueno, pero ¿por qué tienen la misma pendiente? Bien, si ven en las gráficas que acabo de realizar acá en la pizarra, nos vamos a centrar primero en las rectas paralelas, que es lo más sencillo de entender. Se entiende como pendiente, además de la inclinación de la recta, al ángulo que forma la recta con el eje positivo de las abscisas, ¿sí? Con el eje positivo X. Bien, se me cayó la regla. Entonces, tenemos acá que la recta A y la recta B forman con el eje positivo de las X estos ángulos que marqué ahí con color rojo, ¿sí? Podríamos medirlo con el transportador sin ningún tipo de problemas y vamos a verificar, igualmente a simple vista se nota, que los ángulos son iguales, son congruentes, ¿sí? Justamente dos rectas van a ser paralelas cuando la pendiente, ¿sí? Recuerden que esos ángulos son la pendiente, ¿sí? Cuando la pendiente es la misma, cuando tienen la misma inclinación. Si yo, a ver, las vías del tren, ¿no? Imaginándonos que no hay cruces de vías ni nada por el estilo. Tenemos que los rieles del tren tienen la misma inclinación, tienen la misma pendiente. Si uno tuviese una inclinación distinta, un ángulo distinto, ¿qué pasaría? En algún momento, ahí estamos, se tocarían porque no serían, por la definición que analizamos al principio, que me dicen ustedes, dos rectas son paralelas cuando no se cortan. Bueno, justamente, si no fuesen paralelas, si tuviesen diferente inclinación, diferente ángulo, en algún momento se tocarían y ¿qué pasaría? El tren descarrilaría y bueno, habría desastres, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que dos rectas van a ser paralelas si tienen
la misma pendiente, si tienen la misma inclinación. Entonces, vamos a poner acá, en paralelas, que la pendiente M, recuerden que en la ecuación general, vamos a copiar, a ver dónde la puedo copiar a la ecuación general, acá, f de x igual m por x más b. Esa es la ecuación general, ¿sí? M era la pendiente. Entonces, si tengo una recta A y una recta B que son paralelas, entonces las pendientes M, la pendiente de A, tiene que ser igual a la pendiente M de la recta B. ¿Sí? Si tenemos diferentes valores de M, no van a ser paralelas. ¿Sí? Bien, arranqué con las rectas paralelas porque es lo más sencillo. Simplemente, si tengo dos ecuaciones de dos rectas distintas y veo que tienen la misma pendiente, el mismo valor de M, ya afirmo que son paralelas y que no se van a cortar, no van a tener un punto en común. ¿Sí? Bien. Vamos ahora al caso de las perpendiculares. Bien, acá tengo dos rectas más. La recta C, que tiene este ángulo, que tiene esta pendiente, y la recta D, que tiene este otro ángulo, es decir, esa pendiente. ¿Sí? A simple vista vemos que no son iguales las pendientes. ¿Sí? Acá tengo una pendiente, este ángulo es menor, tiene una amplitud menor a 90 grados, y esta tiene una amplitud mayor a 90 grados. ¿Sí? Analizar ese tipo de situaciones también me ayuda a afirmar si una recta es creciente, o si una función es creciente o decreciente. Si una función tiene una pendiente, ¿sí? Un ángulo acá, que va entre 0 y 90, que es mayor a 0 y menor a 90 grados, esa gráfica es creciente, tiene una pendiente positiva. En cambio, si una recta tiene un ángulo o tiene una pendiente mayor a 90 grados y menor a 180 grados, es una función decreciente. ¿Sí? Más adelante, nosotros tenemos que ver todavía funciones trigonométricas. Ahí quizás lo vayan a entender un poco más. ¿Sí? Pero por ahora nos vamos a centrar en esto. ¿Sí? Perpendiculares, ya vemos que las pendientes no son iguales. Y recién analizamos que una recta es creciente y la otra es decreciente. ¿Sí? Entonces ahí ya puedo ir anticipando algo. Que la pendiente de C, ¿sí? Acá veo que C es decreciente. ¿Y qué habíamos dicho? Si una función era decreciente, la pendiente era negativa. Así que la pendiente de C, M de C, es negativa. Y D veo que es creciente. ¿Sí? Entonces, ya sé que la pendiente de D va a ser positiva, creciente. ¿Sí? Entonces ahí ya veo que son opuestas. ¿Sí? Una es positiva, la otra es negativa. Primer condición para que dos rectas sean perpendiculares. Si tengo dos funciones y las dos pendientes son positivas o las dos pendientes son negativas, ya descarto de que sean perpendiculares. No pueden ser perpendiculares. ¿Está claro? Bien. Entonces, primera condición, opuestas. Y para la segunda, ahí es donde agarré, porque para entenderlo bien necesitamos primero trabajar con razones trigonométricas que todavía no lo vimos, ya lo vamos a ver. Pero también lo podemos entender con nuestro amigo transportador. Si prestaron atención alguna vez al transportador, habrán visto que tiene una escala de 0 a 180, ¿sí? O bueno, 360 si tienen el otro que es la circunferencia completa, pero bueno. El más común es este,
y tienen la escala de 0 a 180 grados en sentido horario, ¿sí? En el sentido de las agujas del reloj, y en el sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo mido estos dos ángulos, ¿sí? Vamos a suponer que mido acá y este mide exactamente 40 grados, ¿sí? Cuando yo mida el otro, en sentido antihorario, ¿sí? Va a medir 140. Me acerco un cachitito acá. Ahí. ¿Sí? Si mido en el sentido antihorario, que es el positivo, un ángulo me da 40 y el otro me da 140. ¿Qué pasa acá en el transportador? Tanto 40 como 140 ocupan el mismo lugar. Podemos decir que son iguales. ¿Sí? En realidad lo que decimos que son inversos. ¿Sí? ¿Por qué son inversos? Si yo quiero trazar esta recta, una posibilidad es marcar este ángulo, el de 180 grados, el de 140 grados. Vamos a suponer que esto es 140, ¿no? Y este es de 40. Yo podría marcar este ángulo o podría marcar en el otro sentido, en el antihorario, perdón, en el horario, este ángulo de acá. Lo voy a marcar con otro color para no marearlos tanto. Si marco 140 grados en el sentido antihorario, tengo esta recta. Pero si marco 40 grados en el sentido horario, tengo la misma recta. Es lo mismo. Tengo la misma pendiente. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Estos ángulos son iguales. ¿Sí? Porque acá, por demostraciones trigonométricas, voy a tener que este triángulo es un triángulo isósceles. ¿Sí? Pero nos olvidamos de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Decimos que siempre que dos pares de ángulos sumen 180 grados, son ángulos inversos. ¿Sí? Voy a tener la misma inclinación. Lo mismo acá. Si yo, en lugar de trazar esta recta marcando este ángulo de 40 grados, marco en el sentido horario un ángulo de 140 grados, la recta que obtengo es la misma. ¿Sí? Yo sé que acá por ahí cuesta un poquitito más entender lo de, quizás no lo de que sean opuestos, pero sí de lo que sean inversos. ¿Sí? Justamente porque ahí tenemos que trabajar después con funciones, con razones trigonométricas. ¿Estamos? Pero por el momento, lo que puedo decir acá, que en lugar de marcar la pendiente D, voy a marcar la inversa. Entonces, ¿cómo se marca algo inverso? Se manda al denominador. Por ejemplo, el inverso de 2 es un medio. El inverso de 3 medios es 2 tercios. Se invierte, ¿sí? Entonces, el inverso de la pendiente MD va a ser 1 sobre la pendiente MD. ¿Sí? Igualmente, no se preocupen tanto si se entendió o no. Lo que sí tienen que tener claro es que para poder afirmar que dos rectas son paralelas, la pendiente tiene que ser igual, tienen que tener el mismo valor. Y para poder afirmar que dos rectas son perpendiculares,
tiene que cumplir dos condiciones. La pendiente de una con respecto a la otra tiene que ser opuesta, es decir, si una es positiva, la otra es negativa, e inversa, ¿sí? Tienen que estar dadas vueltas, ¿sí? Vamos a poner un par de ejemplos para que quede más claro y ya terminamos con la teoría y los dejo con la práctica. Vamos a borrar acá. Opa, me está por caer la pizarra, ¿no? Cortamos un segundito mientras pasa el huevero y arrancamos con más ejemplos, ¿sí? Bien, continuamos entonces, ahí pasó ya el vendedor de productos avícolas. Y vamos con ejemplos, ¿sí? Vamos a suponer que me pide indicar rectas que sean paralelas a las indicadas con sus respectivas ecuaciones, ¿sí? ¿Qué dijimos recién cuando analizábamos las gráficas? Que dos rectas eran paralelas y tenían igual pendiente. Me fijo acá. Esta recta tiene esta pendiente, menos un medio. Entonces, para indicar una paralela, no le puedo cambiar la pendiente. Tiene que tener la misma pendiente. No le puedo cambiar ni el signo, ni el valor, mucho menos, ¿sí? Tiene que ser un medio de x. Y bueno, la ordenada del origen sí la voy a cambiar porque si no la cambio, ¿qué voy a tener? La misma recta, ¿sí? Que está bien, es paralela porque va a estar va a tener la misma inclinación, pero es la misma, ¿sí? Yo necesito otra. Entonces, puedo dejar ahí sería el caso de la ordenada del origen 0, o le puedo poner otra ordenada al origen, una negativa, por ejemplo. Menos 1, ¿sí? Entonces ahí tengo un par de rectas paralelas. Acá, si me pide una paralela a la que tiene por ecuación 5x menos 6, bueno, ya sé que la pendiente tiene que ser la misma, 5. Tiene que seguir siendo positiva, no le puedo cambiar el signo y tiene que valer 5. 5x. Y bueno, y la ordenada al origen se la cambio. En este caso voy a dejar 0. ¿Sí? 5x
es una función paralela a 5x menos 6. ¿Sí? Tienen la misma pendiente. Vamos con las rectas perpendiculares ahora. Bien. Si me pide una recta perpendicular a 3x más 2, ¿qué sabíamos? Que para que dos rectas sean perpendiculares, las pendientes tienen que ser opuestas e inversas. Si tienen que ser opuestas, yo acá tengo una pendiente positiva. ¿Cómo va a tener que ser la otra? Negativa. Y si acá tengo 3 como pendiente, recuerden que debajo de un número entero hay un 1. Entonces, ¿la inversa cuál va a ser? 1/3. Invierto la pendiente. Y en este caso, la ordenada al origen, si quiero la cambio, o si no, dejo la misma. Total, ya cambié acá la pendiente, ¿sí? Ya no se trata de la misma recta. ¿Estamos? Puedo dejar la misma, puedo cambiar también la ordenada del origen. Eso va a depender del problema que tenga que resolver, ¿sí? Vamos con un ejemplo más. F de x igual a menos 2/3 de x menos 5. Y necesito una recta perpendicular a la que tiene esta ecuación como propia, ¿sí? Entonces, esta pendiente es negativa. La perpendicular va a tener que tener una pendiente positiva, ¿sí? No voy a poner el más porque ya sabemos que si no pongo el signo adelante es positiva. Y si esta pendiente es 2/3, la perpendicular va a ser inversa. Si lo invierto, tengo 3/2. Y a esta sí, si quiero, le voy a cambiar la ordenada al origen, voy a poner más 8. ¿Sí? Se la puedo cambiar o no. Total, acá no me especifica nada particular. Me pide simplemente una recta perpendicular a las que ya me habían planteado antes. Bien, chicos, entonces esta es simplemente la teoría que vamos a agregar a la unidad de funciones. ¿Estamos? Que son rectas particulares, rectas paralelas y perpendiculares. A modo de resumen, dos rectas van a ser paralelas si tienen igual pendiente. Dos rectas van a ser perpendiculares si sus pendientes son opuestas e inversas. ¿Sí? Bien, ahora les voy a compartir las actividades para que resuelvan y ante cualquier duda, ya saben, por Instagram me pueden consultar y me conecto, hacemos otro videito de ser necesario, explicando las dudas que tengan. ¿Sí? Abrazo grande y hasta la próxima clase.